Todos conocemos la energía del sol. Vemos paneles solares en los tejados, escuchamos hablar de baterías, inversores y sistemas capaces de alimentar una vivienda completa. Pero existe otra fuente de energía completamente diferente que permanece oculta bajo nuestros pies. No produce electricidad, no genera llamas, y casi nadie habla de ella. Sin embargo, durante miles de años, la naturaleza ha utilizado este principio para mantener una temperatura estable debajo de la superficie terrestre. La gran pregunta es, ¿podemos aprovechar ese fenómeno para enfriar una casa sin depender completamente del aire acondicionado? Aunque parezca una idea futurista, la respuesta es sí. Y lo más sorprendente es que esta tecnología existe desde hace muchos años. En algunos países ya forma parte de viviendas modernas, edificios comerciales e incluso hospitales. Pero fuera del mundo de la ingeniería, muy pocas personas entienden realmente cómo funciona. Hoy descubrirás por qué el suelo mantiene una temperatura casi constante durante todo el año y cómo ese fenómeno puede convertirse en un aliado para ahorrar energía. Quédate hasta el final porque veremos proyectos reales, explicaremos cuándo este sistema realmente vale la pena y también conocerás sus limitaciones, porque sí, no todo es tan perfecto como muchas personas creen. ¿Qué es un sistema geotérmico pasivo? Aquí es donde muchas personas se confunden. Cuando escuchan la palabra geotermia, imaginan volcanes, géiseres o agua hirviendo. Pero ese es otro tipo de energía geotérmica. La que veremos en este video funciona de una manera mucho más sencilla, no utiliza magma, no necesita perforaciones de cientos de metros, no depende de altas temperaturas. Su funcionamiento consiste en hacer circular un fluido por tuberías enterradas. Mientras el agua avanza lentamente por ese recorrido, intercambia calor con el suelo. Después regresa hacia un intercambiador de calor instalado dentro de la vivienda. Allí un ventilador impulsa aire que ha perdido parte de su calor. El resultado es una sensación térmica mucho más agradable utilizando muy poca electricidad. Es un concepto simple, pero detrás de esa simplicidad existe mucha ingeniería. ¿Cómo funciona realmente un sistema de refrigeración geotérmica? Ahora que ya sabes por qué el suelo mantiene una temperatura mucho más estable que el aire, llega la pregunta más importante. ¿Cómo podemos aprovechar ese fenómeno para enfriar una vivienda? La respuesta está en un principio muy simple. Transferir calor, nada más. En realidad, todos los sistemas de refrigeración funcionan exactamente así. Un refrigerador no crea frío, un aire acondicionado tampoco. Lo único que hacen es extraer el calor de un lugar y llevarlo hacia otro. Los sistemas geotérmicos siguen exactamente esa misma lógica. La diferencia es que utilizan la propia tierra como intercambiador de calor, y eso cambia completamente el consumo de energía. El circuito subterráneo. Imagina una larga tubería enterrada bajo el suelo. Puede medir 20 metros, 50 metros, 100 metros, o incluso varios cientos de metros en proyectos de gran tamaño. Por su interior circula agua. Algunas instalaciones utilizan solamente agua. Otras emplean una mezcla con anticongelante para proteger el sistema durante el invierno. Mientras ese líquido avanza lentamente por las tuberías, comienza a intercambiar calor con la tierra. El suelo absorbe parte de la energía térmica transportada por el agua. Cuando el recorrido termina, el líquido regresa con una temperatura diferente, y ahí comienza la segunda parte del proceso, el intercambiador de calor. Una vez que el agua vuelve desde el circuito enterrado, pasa por un intercambiador. Este componente funciona como un puente. Por un lado circula el agua, por el otro circula el aire de la vivienda. Ambos nunca se mezclan, simplemente intercambian calor. El agua recibe el calor del aire interior. Después vuelve nuevamente al subsuelo, y el ciclo comienza otra vez. Todo ocurre de forma continua, sin explosiones, sin combustión, sin producir humo.
solo aprovechando una diferencia natural de temperatura. ¿Cuánta electricidad consume? Aquí aparece una de las mayores ventajas. El sistema no necesita un gran compresor como ocurre con un aire acondicionado tradicional. Normalmente solo utiliza una pequeña bomba hidráulica y un ventilador. Nada más. Eso significa que el consumo eléctrico puede ser muchísimo menor dependiendo del diseño. Y precisamente por eso tantas personas interesadas en sistemas off-grid están comenzando a estudiar esta tecnología, porque cada watt ahorrado representa menos paneles solares, menos baterías y un sistema mucho más económico. Los dos tipos de instalación. No todos los sistemas geotérmicos son iguales. Existen dos diseños principales. El primero utiliza zanjas horizontales. Las tuberías se colocan a poca profundidad ocupando una superficie relativamente grande. Es una solución ideal cuando existe suficiente terreno disponible. Su instalación suele ser más sencilla y el costo normalmente es menor. El segundo utiliza perforaciones verticales. En este caso, las tuberías descienden muchos metros bajo tierra. Este sistema ocupa muy poco espacio en la superficie. Sin embargo, requiere maquinaria especializada para realizar las perforaciones. Por eso suele ser considerablemente más caro. Cada proyecto necesita estudiar cuál de las dos alternativas resulta más conveniente. ¿Y si solo entierras una tubería? Muchas personas creen que basta con enterrar algunos metros de tubería para obtener aire frío. Pero la realidad es muy diferente. La longitud del circuito, el diámetro de la tubería, el caudal de agua, la humedad del suelo, la profundidad, la conductividad térmica del terreno, todo influye. Un sistema mal diseñado puede ofrecer resultados muy pobres, mientras otro, construido sobre el mismo terreno, puede funcionar de manera excelente. Por eso el diseño es mucho más importante que simplemente comprar materiales. El tipo de suelo también importa. No todos los terrenos transfieren calor de la misma forma. Los suelos húmedos suelen ser mucho más eficientes. La presencia de agua facilita el intercambio térmico. En cambio, un terreno completamente seco puede reducir considerablemente el rendimiento. También influyen factores como arena, arcilla, rocas, grava. Cada material posee una capacidad distinta para almacenar y transmitir calor, y eso modifica el comportamiento completo del sistema. ¿Es posible fabricar uno en casa? Sí. Muchos aficionados al movimiento de Y han construido pequeños sistemas experimentales utilizando materiales relativamente económicos. Sin embargo, la mayoría de esos proyectos tienen un objetivo educativo. No siempre logran climatizar una vivienda completa, pero sí permiten comprender perfectamente el funcionamiento de esta tecnología con una bomba de circulación, una serpentina enterrada, un pequeño intercambiador y un ventilador. Es posible construir un prototipo capaz de demostrar el principio físico detrás del sistema, y precisamente así comenzaron muchos ingenieros antes de... ¿Cuánto cuesta construir un sistema? ¿Cuánto cuesta construir un sistema geotérmico? ¿Realmente vale la pena? Hasta ahora hemos visto que el suelo puede ayudarnos a reducir la temperatura de una vivienda. También entendimos cómo funciona el intercambio de calor. Pero ahora llega la pregunta que todos quieren responder. ¿Cuánto cuesta construir un sistema como este? La respuesta depende del tamaño del proyecto y también del objetivo. No es lo mismo intentar refrescar una pequeña habitación que climatizar una casa completa. Por eso no existe un único presupuesto. Un proyecto pequeño. Muchas personas comienzan construyendo un prototipo. No buscan enfriar toda la vivienda. Solo quieren comprobar que el sistema realmente funciona. Normalmente utilizan una bomba de circulación, tubería de polietileno o cobre, un pequeño intercambiador de calor, un ventilador y un circuito enterrado de varias decenas de metros. Este tipo de proyecto sirve para aprender, para experimentar y para comprender el comportamiento del terreno. No reemplaza un sistema profesional, pero permite adquirir experiencia antes de realizar una inversión mayor. Un sistema para toda la casa.
Cuando hablamos de climatizar una vivienda completa, el escenario cambia. La longitud de las tuberías aumenta considerablemente. El intercambiador debe ser más eficiente. La bomba necesita mover un mayor volumen de agua y el diseño requiere cálculos mucho más precisos. Aquí ya no basta con copiar un proyecto visto en Internet. Cada terreno tiene características distintas, cada vivienda pierde calor de forma diferente y cada clima exige soluciones específicas. Por eso un buen diseño siempre vale más que comprar equipos costosos. Los errores más comunes. Muchos proyectos fracasan por cometer errores muy simples. El primero, pensar que más tuberías siempre significa mejores resultados. No necesariamente. Una instalación mal diseñada puede desperdiciar materiales sin aumentar la eficiencia. Otro error frecuente es utilizar una bomba demasiado potente. Esto aumenta el consumo eléctrico sin mejorar el intercambio de calor. También es común instalar tuberías demasiado cerca unas de otras. Cuando eso ocurre, el propio terreno comienza a calentarse alrededor del circuito y el rendimiento disminuye. Otro problema habitual es no aislar correctamente las tuberías que quedan fuera del suelo. En ese caso, parte del frío se pierde antes de llegar al intercambiador. Pequeños detalles pueden marcar una enorme diferencia. ¿Se puede combinar con energía solar? Aquí aparece una de las combinaciones más interesantes. Imagina una vivienda equipada con paneles solares, baterías LIF PO4, un inversor de onda pura y un sistema geotérmico de bajo consumo. Durante el día, la energía del sol alimenta la bomba de circulación y el ventilador. Las baterías almacenan el excedente y durante la noche el sistema continúa funcionando utilizando muy poca electricidad. Ese concepto resulta especialmente atractivo para viviendas off-grid, porque no solo se produce energía, también se reduce la cantidad de energía necesaria para mantener el confort, y esa diferencia puede traducirse en menos paneles, menos baterías y una inversión inicial más baja. ¿Tiene desventajas? Sí, como cualquier tecnología. La principal es el costo inicial. Excavar zanjas o realizar perforaciones requiere tiempo y dinero. Además, no todos los terrenos ofrecen el mismo rendimiento. En zonas muy secas, el intercambio térmico puede ser menos eficiente, y si el sistema está mal dimensionado, los resultados pueden decepcionar. También es importante entender que este tipo de instalación no enfría una vivienda tan rápidamente como un aire acondicionado convencional. Su filosofía es diferente. Trabaja lentamente, de forma constante, manteniendo una temperatura más estable durante todo el día. El futuro de la climatización. Cada año aparecen nuevas tecnologías para reducir el consumo energético. Casas inteligentes, paneles solares más eficientes, baterías con mayor capacidad, bombas de calor de última generación. Pero una idea permanece igual desde hace miles de años. La naturaleza siempre ofrece soluciones extraordinarias. Solo necesitamos comprender cómo funcionan. La Tierra lleva millones de años regulando su propia temperatura. Y ahora comenzamos a aprender cómo aprovechar ese equilibrio natural. Quizá dentro de algunos años muchas viviendas incorporen sistemas geotérmicos como algo completamente normal. Del mismo modo que hoy vemos paneles solares en miles de tejados. Conclusión. Después de conocer cómo funciona esta tecnología, seguramente entenderás que no se trata de magia, ni de un invento futurista. Se basa en principios físicos muy simples. Transferir calor, aprovechar la estabilidad térmica del suelo y consumir mucha menos energía. No es la solución perfecta para todas las casas, pero en el lugar adecuado puede convertirse en una herramienta extraordinaria para